un proyecto muy interesante de hace años de la puesta en valor del Capac Ñam. Quizás ustedes están, no sé, en provincias, en otras partes, distintas partes del territorio peruano, pues se está poniendo en valor los diferentes techos del Capac Ñam que conectan, como puedes ver, a todos estos países. ¿Qué más? ¿Qué más? Así como hemos dicho que los suyos son una división territorial, también existieron, por ejemplo, pues los guamanis, ¿no? O guamanis, que son las provincias, ¿ya? También existieron pues las llamadas yactas, que son las ciudades, ¿ya? Bueno, hacemos. Les decía que Tahuantinsuyo es cuando hablamos ya de la fase imperial, y también lo que hemos visto hace un rato es el mapita de la máxima extensión territorial. Pero ¿quiénes fueron los incas en un principio? ¿No? Si queremos súper simplificar los periodos históricos de los incas, tendríamos pues que mencionar una fase regional y una fase imperial. En la fase regional tenemos un periodo legendario en un principio donde eran pequeños curacazgos, hay muchas luchas por el poder entre estos pequeños curacados, pequeños señoríos, van a llegar al Cusco y van a darse cuenta pues que la única manera de dominar el Cusco es aliándose, ¿ya? Entonces van a haber toda una serie de alianzas entre estos curacazgos y más bien lo que se va a formar es una confederación cusqueña, ¿ya? Aquí, por ejemplo, en un principio el poder lo tenía el sector religioso y más adelante lo va a asumir el sector militar a partir de Inca Roca, y ahí aparece esa idea que quizás lo han visto en algunos libros de la llamada diarquía. Es que estos opuestos, por decir así, o estos dos elementos complementarios siempre van a estar presentes, siempre estuvieron presentes y están todavía en el mundo andino, ¿ya? Entonces por ahí vemos pues que cuando te dicen diarquía, por si acaso te encuentras con algún libro, ¿ya? Y te hablan de la diarquía en el Tahuantinsuyo, está hablando del representante del sector militar, político, con el representante del sector religioso, o sea, el Inca con su complemento que es el Villac Humo, o el máximo sacerdote. ¿Ya? Una vez controlado el Cusco, bueno, pues comienzan su expansión, conquistar territorios, ya sabes que hay conquistas violentas y pacíficas, y aquí, para hablar del imperio, sí o sí, tenemos que hablar de la derrota de los chancas. Al ser derrotados los chancas, oficialmente los incas ya no tienen pues quien los pare y comienzan, ¿no? Esta expansión. Ahí sí hablamos de la organización del imperio, la estructura imperial panandina. Ahí comienza el periodo imperial, ¿ok? Y esto es gracias a Pachacuti. Hay algo bien interesante sobre Pachacuti. Ni siquiera estaba, pues, vamos a decir, como candidato a gobernar. Esto es algo muy interesante porque no funciona como una monarquía, que sea tu hijo hábil o no hábil, pues hereda el poder. Aquí no es tanto así. Hay un periodo llamado el correinado, donde el que vamos a decir el futuro pues sucesor, que sería el Auqui, el príncipe heredero. Acá le estamos haciendo una analogía para que comprenda. Pero ojo, o sea, no es que heredaba solo por ser hijo, tenía que demostrar que tenía las aptitudes, las dotes de estrategia, las dotes militares. Y el mejor ejemplo es justo Pachacútec y su hijo Tupac Yupanqui. Cuando Pachacútec, con él comienza el imperio, se encuentra en el poder, se le encarga a Tupac Yupanqui mientras es Auqui, ¿ya? O sea, para que muestre sus dotes, sus habilidades, para merecer el poder, vamos a ponerlo de esta manera. Le encargan justo pues que venza a los Chimú, ¿ya? Siendo un Auqui, Tupac Yupanqui. Bueno, entonces con Pachacuti comienza todo. Luego sigue Tupac Yupanqui, que es conocido como el Alejandro Magno de los Andes, porque él pues genera las mayores conquistas. Entonces, el que hereda todo eso es Huayna Capac, con el cual se consigue la máxima expansión. ¿Cuál es el tema con Huayna Capac? Huayna Capac pasaba mucho tiempo en el norte, ya lo que es actualmente Ecuador. Entonces, pues, ustedes saben pues, que los incas tenían pues diferentes collas en este caso, y lo que va a pasar, lo que va con diferentes hijos también, sobre todo los pehuichores, muchos hijos. Y acá, lo que va a pasar con Huayna que es que va a haber, pues, por un lado, la familia, vamos a decir, real, ¿no? La familia real del Cusco, de donde va a provenir Huáscar, y la familia real, pues, de la Panaca, ¿no? La Panaca es la familia real, el Ayllu real.
que está vinculado a Atahualpa, ¿no? Que es un poco más al norte. Entonces, lamentablemente, cuando Huayna Cápac muere, y ni siquiera eligió ni a Huáscar ni a Atahualpa, sino eligió a un jovencito, Ninan Cuyochi, que va a ser su hijo el que siga en el gobierno, pero los dos mueren afectados por las enfermedades de los españoles que ya habían llegado, ¿no? Entonces, finalmente, este periodo imperial va a terminar con el periodo, pues, de crisis, ya es la guerra civil. Sabes que el término guerra civil, civil war, no sé si viste la película, entiendes la referencia. Una guerra civil es cuando un mismo sector, un mismo grupo, o sea, hay un conflicto interno en este grupo, sobre todo por una situación, por una situación. Pues en este caso es por el poder, principalmente. Es la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa. Las familias reales, las panacas, que ya dijimos, van a estar, pues, son rivales, luchan por el poder. Y lo único que esto significa es que lamentablemente justo a la llegada de los españoles encuentra un imperio dividido, ¿no? También otra cosa muy importante que lo estudió Valdemar Espinosa es que recuerda que el Tahuantinsuyo fue un imperio multiétnico, muchas etnias. Y ya sabes que no todas fueron alianzas, muchas fueron sometidas, ¿ya? Y muchas violentamente. ¿A qué voy con todo esto? Que cuando se observa la crisis y sobre todo la llegada de los españoles, estas etnias sometidas ven el momento perfecto para reclamar su autonomía. ¿Ya? ¿Cómo se organizó el Tahuantinsuyo? Ya hemos dicho que arriba está la máxima autoridad, el Zapac Inca, el supremo Inca, soberano, objeto de culto, su gobierno es vitalicio, teocrático. Luego vendría el Auqui, el heredero, ¿no? Y ya sabes que ejercía el correinado, esta etapa en la cual él estaba a prueba, de esa manera para mostrar sus habilidades. Luego tenemos pues a la mano derecha del Inca el Tucuy Ricuy, ¿no? El que todo lo ve. Es el fiscalizador del imperio, es el visitador, el que viaja por todo el territorio, pues, ¿no? Observando que funcionen bien las autoridades locales. Hablando de autoridades locales, tenemos pues a los aposuyos, que quizás también los conoces como el Consejo Imperial de los Aposuyos o también llamado Susuyuk Apu. Ellos son los representantes de cada suyo, ¿ya? Un aposuyo por cada uno de los suyos, y todos ellos juntos eran el Consejo Imperial, los asesores del Link, ¿ya? Si bajamos un poquito más, también tenemos otros cargos provinciales, como es el caso del Tocricoc, también conocido como Apunchik, que él era el gobernador de las provincias, ¿no? Encargado de la organización de las obras públicas, la recolección del tributo también, ¿no? Si vemos un poquito más chiquito, tenemos pues al Curaca, que es en este caso el que gobierna, el jefe de los Ayllus, ¿ya? Él organiza el trabajo, organiza la producción, y si vemos más chiquito, encontramos pues al Purej, que es el jefe de una familia, ¿verdad? El jefe de una familia. ¿Cómo funcionaba la sociedad inca? Porque bien hemos dicho que están los gobernantes, ¿no? O sea, tanto el inca como su familia no es igual pues a un campesino. Entonces, evidentemente existe una pirámide social con diferencias, ¿no? Hay diferentes grupos sociales. Arriba entonces se encuentra, bueno, si quieres ver la nobleza de sangre, ya, también lo puedes encontrar como la nobleza de sangre, es toda la familia real, la llamada panaca, los orejones, ya, porque así como los paracas, por ejemplo, se deformaban el cráneo, los incas también tenían estas perforaciones en los oídos, y por eso eran llamados los orejones, ya, porque se colocaba algo aquí para que luego, bueno, creciera el tamaño de esa parte de la oreja. Entonces, en la panaca real, en el ayllu real, la familia real, en otras palabras, aquí vas a encontrar al Inca, la Coya, los Pihuichuris, que son sus hijos, todos sus descendientes son aquí. El Villac Humo, todos salen de allí, ¿ya? Luego encontramos a la llamada nobleza de privilegios, a los que se ganan la categoría de noble, ¿no? Principalmente son los que destacan por haber servido de diferentes maneras al Inca, ¿no? Imagínate, pues, no sé, pues
en la conquista, en vencer a los Chimú, vencer a los chancas, por ejemplo, estos pues, generales pueden llegar pues, a este rango de nobles, básicamente, ¿no? Los nobles de privilegio. Por otro lado, también tenemos a la nobleza provincial o la nobleza provinciana, también le dice a veces, no, la nobleza de provincia. Son todas estas élites que fueron sometidas al imperio, ¿ok? Más abajo tenemos al grueso de la población, Profesora, dime, dime. bueno, disculpe, la provincial y advenediza es lo mismo, ¿no? Las que están integradas Exacto, como excelente. como, Sí, sí, como los chinchas, ¿no? es lo correcto. Sí, mira, qué excelente ejemplo su compañero ha mencionado. En un rato vamos a hablar muy rápido también por el tiempo de la captura de Atahualpa. Cuando Atahualpa ingresa a Cajamarca, los cronistas mencionan que Atahualpa ingresa en una anda de oro, ¿ya? Y que detrás de él ingresa un señor en una anda de plata. Y este señor, por los cronistas sabemos que fue el señor Chincha, porque como mencionamos, los chinchas van a ser muy preciados para los incas por todas las redes comerciales que conocen, ¿no? Todo este triángulo que vimos, este comercio triangular que vimos semanas atrás, y ellos, por ejemplo, el señor Chincha mantenía pues sus privilegios, ¿ya? Mantenía su estatus, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Entonces, sí, estimado, la nobleza provincial, provinciana, también conocida como nobleza advenediza, son todas estas élites que han sido pues sometidas de manera pacífica, ¿no? Es como que, o sea, están subordinados básicamente al Cusco, pero siguen con su estatus. Y un buen ejemplo fue el señor Chincha, por ejemplo. Valrudas. Ujú, gracias. Listo, gracias a ti. Sigamos entonces. Les decía que luego viene el grueso de la población, que son los Hatun runas, que están organizados en ayllus, ya sabemos. Estos ayllus son pues muchas familias que se dedican a la agricultura, pero lo más interesante, y esto es importante porque recuerda que en el Tahuantinsuyo no existía moneda. Sé que mucho se ha discutido, los arqueólogos incluso discuten en la actualidad sobre lo que fue, pues sobre si existió o no moneda en, en los Andes, vamos a ponerlo de esa manera. Pero bueno, lo que más bien observamos es que al no haber moneda, al existir el trueque, por ejemplo, sobre todo es muy importante la prestación de servicios, ¿no? La llamada reciprocidad. Entonces, es muy importante que para que tú, o sea, quiero que entiendan eso, porque muchos quizás pertenecemos a familias de provincia, pero ya pues estamos súper limeñizados, ¿ya? Imposible más. Entonces es un poco difícil quizás comprender esta idea de una familia grande, porque finalmente es muy importante los lazos que tenga esta familia y es la familia con la que se va a trabajar, principalmente. Pues también hay esta idea, no sé si ustedes se acuerdan, pues sí, sé ustedes ya muchos son, y estudiantes de la pandemia, quizás algunos recién han terminado el cole, pero muchas de esas danzas que uno observa o ha bailado, pues incluso en el colegio, muchas son de diferentes regiones del Perú y tienen que ver justo con la agricultura, ¿no? Y te hablan un poco de lo que es salir a trabajar, pues, en la familia y, en fin, ¿no? Etc, etc. Entonces, el Ayllu es esta comunidad campesina donde todos los miembros están vinculados por lazos, ¿no? De parentesco. Es muy importante eso, ¿ya? Y de acuerdo a esto, como van a recibir tierras, recuerda que reciben pues los topos, y aparte existe la tierra comunal, o sea, existe la tierra a nivel de familia, existe la tierra comunal, ¿no? Entonces, para trabajar esa tierra, eh, les digo, todos están vinculados, ¿no? Es importante tener una familia, ¿no? Por eso es que a veces hablaban, pues, de que era un poco difícil quizás ser un huérfano, ¿no? En el imperio de los incas, porque finalmente el hoy por ti, mañana por mí, es pensar justo en una familia que te apoya, en una comunidad que te apoya. Bueno, en fin. Entonces, en este grupo de los Hatunrunas es donde sale pues muchos de los que van a prestar servicios al Estado, ¿no? Tenemos por un lado los chasquis, que ya sabes que son los que recorren Capañán. Se mencionaba pues que o sea, funcionaba de una manera muy efectiva. Si el Inca quería consumir pescado, por ejemplo, lo podía tener en menos de 24 horas. Incluso cuando llegan los españoles, este, es ideal este recorrido del Capañán eh, para poder llevar la información rápidamente, ¿no? Aquí también se eligen a los mitimaes. Los mitimaes son muy importantes porque los mitimaes replican un poco
lo del control vertical, ¿te acuerdas de los tiahuanacos? Porque los mitimayas son los colonizadores. Van a llevar también toda su cultura, sus tradiciones y obviamente este, recursos que van a controlar para el Inca, ¿no? También tenemos, por ejemplo, las Adyas. Las Adyas son estas jovencitas, las llamadas pues vírgenes del sol, que desde muy temprana edad van a ser reclutadas para estar en los Adyahuasis y ahí van a ser formadas, por ejemplo, pues van a aprender a hacer finos tejidos, como el cumbi, van a también aprender a hacer la chicha, que es muy importante. Mira, qué pena que no haya tiempo para hablar de qué importante es la chicha para sellar las alianzas que hay, ¿no? Cuando ven los españoles dicen, ay, estos indígenas son unos borrachos, por no decir otra cosa, ¿no? Que se ponen a hacer fiestas de días y días, pero no entienden que más o menos así funciona, ¿no? O sea, la reciprocidad, que es esta prestación de servicios, se sellaba muchas veces con la libación, o sea, bebiendo la chicha, ¿no? Y estas mujeres, estas anjas, muchas van a ser también formadas para ser esposas de líderes étnicos, ¿ya? Entonces, es importante la reciprocidad en ese aspecto. Bueno, luego de los Hatunrunas se encuentran los Yanaconas. Los Yanaconas son algo alucinante porque los Yanaconas no tienen Ayllu. Los Yanaconas no tienen, como les digo, este parentesco con una familia, con una comunidad, así que los Yanaconas solo le rinden cuentos al Inca. ¿Ya? Esto es alucinante, ¿ya? Porque los Yanaconas son servidores del Estado y solo le rinden cuentas al Inca. ¿Ya? Son desarraigados de sus años justo porque el Inca necesita a alguien que solo le preste servicios a él, ¿no? Donde no haya reciprocidad, por ejemplo, solo le rinde cuentas a él, ¿no? Finalmente tenemos a los piñas o pinacunas, que son los esclavos del Estado, muchas veces pues algunos prisioneros de guerra, o bueno, que se los sancionaba pues con estos trabajos duros en los cocales. Ahí tienes a la mano derecha una imagen pues de esta veneración a los ancestros. Las momias eran parte de las actividades, de las celebraciones públicas. Abajo tienes pues la coronación, disculpa, con la Majapach. Esto es muy importante, el tema de la economía, ¿no? ¿Cómo funciona si no hay moneda? ¿Ya? ¿Cómo funciona? Son dos los principios para entender la economía inca, la reciprocidad y la redistribución. ¿Ya? Concentrémonos en la reciprocidad, que quizás para algunos es un poco complicado a veces de entender, pero creo, vamos a sintetizarlo de la siguiente manera. Hablar de reciprocidad es hablar de la mutua, o sea, hay dos involucrados, la mutua prestación de servicios o intercambio de bienes. Por eso se utiliza el término reciprocidad, por eso se dice ayuda mutua, ¿ya? Justo hay un dibujito. Reciprocidad, la mutua prestación de servicios, la mutua, el mutuo intercambio de bienes, ¿ya? Pero ojo, hemos dicho que hay una pirámide social. No todos son iguales en el imperio de los incas. Ahí viene el segundo punto de la reciprocidad. Hay relaciones a diferentes niveles. Si es una prestación de servicios o intercambio de bienes entre personas del mismo estatus, vamos a ponerlo de esa manera, del mismo grupos, del mismo grupo, es una reciprocidad simétrica. Si tienen el mismo nivel social, es en las mismas condiciones, es una reciprocidad simétrica. Pero si la prestación de servicios o el intercambio de bienes hay alguien subordinado, ya, ahí definitivamente hablamos de una reciprocidad asimétrica, ¿ya? Cuando alguien inmediatamente ya aparece alguien que está por encima del pueblo, imagínate que estamos hablando del pueblo, y hay alguien que está por encima de ellos, como en este dibujito, por ejemplo, de la mano derecha, donde arriba está el Inca, en el medio está el Curaca, y al final está pues este miembro del Ayllu, ahí hablamos de reciprocidad asimétrica, ¿ya? Entonces, simétrica es entre el Ayllu, pues. Simétrica es entre el Ayllu. Los son del mismo nivel social. Entre nobles también incluso podría existir la reciprocidad, siempre y cuando sean del mismo nivel social. Pero cuando ya hay alguien que está subordinado, cuando ya hay alguien que es de otro sector por encima tuyo, ya hablamos de reciprocidad así. Profe, entonces, ¿qué es la redistribución? La redistribución es la capacidad que tiene el Estado, o sea, que tiene el Inca,
para concentrar recursos de diferentes pueblos, ¿no? O sea, repito, acá cuando ves pues que se va a llamar al Laini, a la Minca y todo eso, ya, pues, estamos hablando de reciprocidad, ¿no? Porque acuérdate, no te olvides, intercambio de bienes, prestación de servicios. Pero la redistribución es cuando es este momento en el cual el Estado se beneficia del trabajo de la comunidad, ¿no? Como les digo, es la capacidad que tiene el Estado para concentrar recursos de todos los diferentes pueblos. Es que, escuchen chicos, ¿qué es lo que le da poder al Inca? Lo que le da poder al Inca es concentrar exactamente los recursos. Recuerden cuando los españoles llegan al Cusco, según los cronistas sabemos que, por ejemplo, en el Coricancha había alimento en los depósitos, había alimento hasta para 20 años, ¿no? Entonces te das cuenta que finalmente ese es el poder que tiene el Inca, de que cuando haya luego, por ejemplo, un evento climático, imagínate que afecta a la producción, ahí es el Inca, ¿no? Así como se apoderó, cuando necesita la población, lo reparte también. Ah, y también ponte de la otra mano, ¿no? Cuando necesita apoyo para una conquista, necesita apoyo de un líder étnico, ahí también pues tiene que hacer la reciprocidad con ellos, ¿no? Bueno, eh, ¿cuáles fueron las actividades económicas? La principal actividad económica del Tahuantinsuyo fue la agricultura. Y esto sobre todo es por todas las diferentes técnicas que se desarrollaron en el pasado y que ellos siguieron llevándolas a cabo. Además, también se desarrolló la ganadería, ¿ya? Porque en realidad, pues los camélidos servían tanto para lana, transporte, como también para alimentos, ¿ya? Y también se desarrolló la textilería, como les decía, las ayas, por ejemplo, ¿no? Por un lado tenemos el cumbi, que es el tejido fino para la nobleza del Estado, y la vasca, que es el más sencillo. Acá tenemos pues, todo lo que tiene que ver con la agricultura, ¿ya? Tienes, por ejemplo, los andenes de Moray, que cada uno de estos niveles tiene un microclima, como les digo, es todos los conocimientos anteriores ya llevados a otro nivel, ¿no? Definitivamente. Como la agricultura fue la más importante, ¿cómo, o sea, a partir de qué trabajos, ¿no? Se desarrollaba, pero sobre todo cuando solo hablamos de agricultura, cómo estaban divididas las tierras. Había tierras netamente estatales, ¿ya? Cuando se convocaba para que trabaje las tierras del Estado, aquí se alimentaba pues la familia real, como les digo, se le entregaba pues a todos estos señores étnicos que finalmente apoyaban, ¿no? Al INE. Luego tenemos las tierras del pueblo, que ya te mencioné que hay una tierra a nivel familiar, que es el topo que reciben los jatunrunas, pero también hay una tierra comunal, ¿no? Para toda la comunidad, en este caso para el Ayllu. Y finalmente las tierras del sol, que son las tierras para el culto y también para los que se dedican al culto. O sea, son tierras que se trabajan, se convocan para que los trabajen los campesinos, los jatunrunas. Y finalmente aquí se alimenta pues el clero y se utiliza para las ofrendas, ¿no? La forma de trabajo fueron tres, no te olvides que es trabajo colectivo, por eso es tan importante tener pues tu familia grande, ¿no? Y el ayllu con los lazos de parentesco. Primero tenemos el Aini, que es eh, el justo, pues, ¿no? O sea, nos apoyamos mutuamente a nivel de ayllu, ¿ya? Prestación de servicios a nivel de ayllu. La Minca es un poquito más grande, ¿no? Es el trabajo colectivo, ¿ya? Sobre todo para, para los espacios, las obras que van a beneficiar al ayllu, ¿no? En general, de manera colectiva. Y finalmente tenemos la que es imposible pues que te confundas porque aquí entra alguien, ¿no? Que es el Inca. Cuando el Inca convoca ese trabajo, que es de manera rotativa, por turnos, que todos tienen que hacerlo, pero obvio, ¿no? El Inca lo convoca a través del curaca, la gente va a trabajar, tiene su momento también de descanso, su momento de celebración, porque así funcionaba la mita, ¿no? La mita que luego aparece en el virreinato es otra cosa, simplemente se toma de nombre, básicamente, para que sea a favor del Estado, porque es obligatorio, pero ahí no hay nada de celebración, ni, no hay nada, ¿no? Si te das cuenta, cómo funcionaba esto, ¿no? La gente iba a trabajar porque también había recibido del Inca la tierra para trabajar, etcétera, etcétera. Bueno, entonces la mitad es el trabajo del pueblo hacia el Estado que se da en forma de tributo, ¿ya? Esa es la mitad entre el Estado, ya sabes. Luego, el AINI,
a nivel de familias y la minca a nivel comunal. ¿Ya? Bueno, Profesora, disculpe. dime. En el anterior, el SAPSI, la tierra comunal es para la mica, ¿no? Y el topo es para, digamos, el abastecimiento de la propia familia, ¿no? Sí, o sea, el topo era el que era entregado, pues, como se dice, a mujeres y hombres, ¿no? A nivel, a nivel más micro. En cambio, Ujú. el SAPSI, o la SAPSI, no sé si no me acuerdo si es femenino o masculino en este momento, es la tierra para la comunidad. O sea, recuerda siempre que una cosa es lo que se va a alimentar tu familia, pero por ejemplo, ¿no? Hay momentos en donde la comunidad, como comunidad, tiene pues que entregarle también tributo al Inca, o por ejemplo, también como un ejemplo de Aini, ¿no? De Minca, disculpa, un ejemplo de Minca. Imagínate que hay un puente, ¿no? Y hay un evento climático, no sé, pues y el puente se desploma, ¿no? Entonces, esas actividades siempre, o sea, siempre mira una actividad a nivel familiar y también mira una actividad a nivel comunal, ¿no? Siempre piensa así, siempre piensa en colectivos, un poco difícil quizás, pero así funciona el imperio de los incas, ¿no? Así que el topo es a nivel de Hatunruna, o sea, yo soy una familia de 5, lo que recibió cada mujer y hombre de mi familia son los topos, pero el SAPSI es el terreno que es de toda la comunidad. Aparte, recuerda que la propiedad no es que, o sea, no es que ellos sean dueños, ¿ya? Ellos no son dueños, sino es que el Estado les entrega para que puedan trabajar, ¿no? Porque también pueden movilizarlos. Si hay un pueblo que por ahí está, pues, eventualmente queriendo rebelarse y todo, los moviliza y se los lleva. Puede incluso convertirlos en mitimaes y los lleva lejos de la tierra originaria, podemos decir. Queda. Gracias. Muchas gracias. Esas por sus preguntas también. Bueno, aquí terminamos ya de una manera, como les digo, súper resumida y creo que igual hay que seguir volando. Las manifestaciones culturales, repito, acuérdate que los incas tienen una síntesis, la tercera síntesis, así que es tomar los conocimientos que ya se tienen y seguir desarrollándolos, ¿no? La arquitectura quizás es lo más alucinante de los incas. Yo espero que muchos conozcan el Cusco y si no, ya, cuando ingreses ya, date tu regalo ahí de pasear por el Cusco. A mí me parece súper mágico cada vez que he podido ir. Es imponente, por eso decimos monumental, ¿no? De gran tamaño, grandes piedras también megalíticas, pero lo más interesante es que estas piedras fueron talladas. Cada una de las piedras fue tallada y superpuesta, ¿no? Muchas de ellas también con calicanto, ¿no? A manera de amalgama, podemos decir. Por eso también hablamos poligonal. Mira, acá está el mejor ejemplo, que es la piedra de los 12 ángulos. Y las principales construcciones tenemos pues el Coricancho, Yantaytambo, Machu Picchu, Choquequirao, etcétera, etcétera, ¿no? En cuanto a la religión, recuerda que fueron politeístas, eso sí, hay un dios oficial, que es el Inti, que es el que se va a buscar imponer a lo largo del territorio, pero igual que los romanos, no se hacían falta para nada en que sigan con sus divinidades, en este caso locales, se permitió, pero eso sí, tiene que haber su este, mm, templo, ¿no? Dedicado a el Inti. Ya, abajo tenemos un poco de la cosmovisión, que es muy alucinante también hablar de la cosmovisión, o sea, la forma de ver el mundo en el imperio incaico, porque acuérdate que siempre hay mitades, siempre están las mitades que se complementan. Acá también hay mitades, está el mundo de arriba y el mundo de abajo, el Hanan Pacha y el Uku Pacha, el mundo de los dioses, porque ellos son panteístas, por eso arriba ves a la luna, al sol, el rayo, por eso es el mundo de los dioses, y más bien abajo está, no lo veas como el infierno, ¿ah? Porque eso es muy católico, ¿no? Más bien mírelo como el mundo de los muertos, y tampoco es así algo, uy, tenebroso, ¿no? Sino más bien, acuérdate que son los ancestros, ¿ya? Entonces, es el mundo de los muertos, pero también es el mundo de la vida, porque por ejemplo ahí se encuentran, pues, o sea, en el subsuelo nacen estas pacarinas, ¿no? Que son las lagunas, los lagos, y que también es el mundo de los muertos, pero el mundo de comienza la vida, ¿no? Y más bien lo que estaría en el centro, ¿ya? Es el mundo, pues, de los hombres, que sería el caipacha. Y hablamos de la textilería, lo que está abajo es un aríbalo, también conocido como urpo, parte de su cerámica. Y bueno, finalmente la educación fue pues para la nobleza, en el Yachaiguasi, estaban ahí pues los varones, educados por los amautas, que son los maestros, y es una educación pues para la élite, básicamente
dedicada a los que van a ser más adelante tener algún cargo, ¿no? Por eso decimos que era para mantener el orden y para seguir manteniendo esta administración inca, ¿ya? Bueno, pasamos a otro tema que es la colonización. Aquí creo que ya hemos visto algunas cosas la semana pasada. No te olvides pues que los españoles se lanzan a esta empresa, vamos a decir, de apoyar el proyecto que tiene Colón, básicamente porque sienten que están en una racha, que han vencido a todos sus enemigos y por eso se deciden a apoyar esta iniciativa de Colón, ¿no? Que parece que Colón ya le había incluso ofrecido antes a los portugueses, pero finalmente son los españoles los que van a apoyar su viaje, ¿no? ¿Qué es lo más importante que debes recordar de este punto? La motivación, ¿no? La motivación, la razón por la cual portugueses y españoles salieron a explorar eh, el mundo es principalmente para buscar nuevas rutas, ¿no? Estaban buscando nuevas rutas porque sabes que estamos en el contexto de la toma de Constantinopla. También no te olvides de las llamadas capitulaciones. Las capitulaciones son como una especie de contrato, ¿no? De acuerdo que va a tener la corona con un particular. En este caso vamos a hablar el día de hoy de la capitulación de Santa Fe, que es la de Colón, y la capitulación de Toledo es con Pizarro. Entonces, por medio de estas capitulaciones, estos contratos, vamos a decir, por los cuales van a servir Colón, por ejemplo, vamos a decir a Isabel de Castilla, porque su principal benefactora fue ella. Una vez ella muere, ya no hay más viajes para Colón, por ejemplo. Bueno, Isabel de Castilla va a autorizar el viaje de Colón por medio de la capitulación de Santa Fe. Bueno, le va a dar a Colón diferentes títulos, pero ojo, ¿no? También le va a entregar el 10% de las riquezas. Ya sabemos que Colón parte del puerto de Palos, ¿no? En 1492, en fin. ¿Qué es lo más relevante de los viajes de Colón? Porque sabes que poco a poco vienen los exámenes, por eso nos hemos concentrado en ponerte lo más relevante de cada uno. Entonces, lo primero, para tener en claro del primer viaje, es que, bueno, va a navegar por las Antillas y va a llegar, pues, a Guananí, ¿no? Lo que actualmente es Bahamas. Ya, va a seguir, pues, explorando las islas. O sea, hay que entender que primero llega a las llamadas Antillas, ¿no? Ya. Luego regresa. En el segundo viaje, lo más relevante es que se va a fundar la primera ciudad, ¿no? La primera ciudad que se va a colocar de nombre a la Isabela en honor a la Virgen, a la Virgen, disculpa, a la reina, la reina Isabel de Castilla, ¿ya? Se funda la primera colonia española, si quieres verlo de esa manera, la primera ciudad, también puedes llamarlo de esa manera, que actualmente es República Dominicana, la Isabela. Eh, Repito, Pau, si queremos sintetizar un poco, hay que decir que la imagen de Colón se va deteriorando, ¿no? O sea, hay muchos que no reconocen su autoridad en aquí en América, ¿ya? Entonces van a haber también muchos boicots, ¿ya? Sí, mucha conspiración alrededor de Colón. Incluso hay intrigas sobre si es leal o no, por eso es que tiene que regresar luego del segundo viaje. Ya, luego apoya otra vez a Isabel su tercer viaje. En el tercer viaje, pues acá lo interesante es que ya llega a tierra firme. ¿Por qué decimos tierra firme? Porque primer y segundo viaje estaba explorando puras islas, las Antillas. ¿Ya? En el tercer viaje ya llega a lo que sería, pues, las costas de Venezuela, hasta la desembocadura del río Orinoco, o sea, tierra firme, tierra continental, hasta América del Sur. ¿Ya? Van a haber diferentes rebeliones. En realidad, como les digo, no se reconoce mucho la autoridad de Colón y también hay que recordar que la gente que va a venir con Colón, muchos son buscadores, pues son recompensas, si quiere verlo de esa manera. Bueno, el cuarto viaje es el último, luego muere, como les digo, la reina y ya no hay más viajes para Colón, más adelante también él va a fallecer. En este cuarto viaje va a explorar, no va a llegar a Centroamérica, principalmente. Entonces, lo que hay que saber es que el Colón no sabe a dónde llega porque él se basa en un mapa de Toscanelli donde no existe pues América. El paso hacia la India nunca aparece porque él piensa que más bien llega a Japón, pero no aparece, disculpen, el paso hacia la India. Como les digo, luego de que regresa Colón a España, ya fallece su protectora, ¿no? Entonces ya no hay un nuevo viaje. A ver, ¿qué es lo importante sobre este inicio
de la colonización, ¿no? Lo importante es saber que, bueno, ese es el primer contacto que se tiene. Ya sabes que no fue el primero en llegar, están en las exploraciones de los vikingos, pero sí tenemos el primer contacto en el sentido de que llegan y comienzan pues a pensar cuál va a ser la estrategia para explotar los recursos y también la mano de obra. Lo que quiero decirte es que aquí, en este momento, ya aparece la llamada encomienda, ya aparece la encomienda en esa primera etapa de Colón. ¿Qué fueron las encomiendas? Muy importante, lo defino a continuación. La corona, en compensación a los servicios que prestaban estos hombres, se entregaban, pues, se asignaba, ¿no? La corona asignaba a estos hombres, a estos conquistadores, una cantidad de indígenas, una cantidad de indígenas y la tierra también, en donde habitan estos indígenas. La idea de entregarle, de encomendarles a estos indígenas a los españoles era principalmente para que se hicieran responsables de ellos, ¿no? Para que los evangelizaran. Bueno, sí, podían cobrarles tributo, pero ya te imaginas más bien qué van a terminar haciendo los españoles, o sea, bueno, los conquistadores en general, ¿qué van a terminar haciendo? Bueno, como tienen a su disposición a los indígenas, van a comenzar a reclamarles servicios personales, ¿no? Una cosa es que le pides el tributo, y otra cosa es que lo tengas de siervo, básicamente. Entonces hay que entender eso. Otra cosa también es que las encomiendas se los entregaban casi a perennidad. E incluso algunas encomiendas, de acuerdo a tu rango, se entregaban por 2 o 3 vidas, lo cual significa que tú mueres y todavía le pertenece a tu familia, a tus hijos, por ejemplo, por algunas vidas más. Esto va a ir cambiando de a pocos cuando la corona se dé cuenta que son muy poderosos los encomenderos, pero también va a generar muchas fricciones y muchos enfrentamientos porque los encomenderos van a comenzar a comparar sus encomiendas y van a querer las más ricas, las que tengan más riqueza de suelo, las que tengan más indígenas. Esto ya comienza desde la época de Colón. Otra cosa importante que quizás no está en la separata, que yo sí considero que es muy importante de este periodo de colonización, es que más adelante, creo que en 1519, se va a fundar la ciudad de Panamá. ¿Por qué es importante la ciudad de Panamá? Porque es la base para la conquista de Sudamérica. No te olvides que más adelante, por ejemplo, se va a desarrollar el, el, em, este, em, el viaje de exploración, por ejemplo, de Pascual de Nagoya, ¿no? Que él llega hasta lo que es, por ejemplo, el sur de Colombia, y ahí conoce, pues, sobre las tierras del cacique de Virú. Entonces, y esto es gracias a Panamá, ¿no? Y también Panamá es importante para hablar de los llamados socios de la conquista, ¿no? La llamada empresa de Levante, que no son otros que Pizarro, Almagro y Luque. Y justo ellos van a recibir el apoyo del gobernador de Panamá, Pedro Arias Dávila. Pedro Arias Dávila. Entonces, hablemos de la conquista o invasión y conquista del Tahuantinsuyo, y para eso es importante hablar de Pizarro. Pizarro tenía experiencia en otras exploraciones en Sudamérica, había incluso también tenido algunos cargos en Panamá, y aquí en Panamá es donde se conocen los socios de la conquista. Son 3 viajes los que realiza Pizarro. Siempre se suele decir que el viaje de exploración, no, perdón, de descubrimiento, ¿cómo es? Exploración, descubrimiento y conquista, ¿no? Algo así, así te suelen decir, ¿no? Bueno, y es que el primer viaje le fue bastante mal, es un fracaso en realidad el primer viaje, porque, bueno, van a explorar todo lo que es el litoral colombiano, pero van a tener conflicto con diferentes etnias que van a encontrarse así. Por eso, para el segundo viaje, cuando regresan a Panamá, Pizarro va a buscar conseguir más gente. Y por ejemplo, para el segundo viaje es donde se le suele decir pues, el viaje de descubrimiento, porque dentro de los hombres de Pizarro está pues Bartolomé Ruiz. Bartolomé Ruiz está dentro de los hombres de Pizarro y él es el que decide explorar más al sur y va a encontrar a esta balsa con indígenas comerciantes. Ya te imaginas, pues imagínate que se hubieran encontrado con los Chincha, por ejemplo, ¿no? Entonces se encuentran con comerciantes, con una embarcación de comerciantes, y ahí encuentran diferentes productos, diferentes objetos, y bueno, acá esto les sirve pues como evidencia de que
hacia el sur existe un gobierno, existe un territorio, existe un reino, suponerlo de esa manera, ¿no? Incluso lo interesante es que estos indígenas luego se los van a llevar a España y van a ser intérpretes. O sea, yo siempre de pequeña, de que supe de conquista el Tahuantinsuyo, me preguntaba cómo hablaba, pues, ¿no? O sea, cómo se entendían Atahualpa y Pizarro, ¿no? Bueno, era porque existieron, pues, intérpretes, ¿no? Estos indígenas creo que eran de Tumbes, si mal no recuerdo. Entonces, para el segundo viaje también va a ocurrir otra cosa, el incidente de los 13 del Gallo, el incidente en la isla del Gallo. Lo que pasa es que van a perder el apoyo, ya no va a ser el mismo gobernante de Panamá. Entonces aquí Pizarro, muy aparte de que ahí se hace la línea, ¿no? Para ver quién va a ser leal y fiel a su empresa, vamos a decir. Lo acá más importante es que ya no va a tener apoyo, ya no va a tener apoyo de Panamá. Entonces va a buscar otro apoyo. Entonces, aquí recién quiero que sepan que el tercer viaje recién de Pizarro es un viaje apoyado por la corona española. Y esto es por la capitulación de Toledo. Por la capitulación de Toledo es que se le va a autorizar a Pizarro, o se va a autorizar, como se dice, la conquista de el Tahuantinsuyo. Algo que debes tener en cuenta es que Pizarro, cuando viaja a España para todo lo que tiene que ver con la capitulación de Toledo, aprovecha de traer a sus hermanos, este, y como él es el que hace este acuerdo, él va a tener la mayoría de beneficios, ¿no? Gobernador, capitán general, alguacil mayor, va a tener pues 2 veces más el sueldo que Almagro, por ejemplo. Entonces, quiero que comprendas que aquí ya van a comenzar las diferencias entre ambos, ¿no? Porque Pizarro es evidente que tiene una mayor ventaja y mayores privilegios, ¿no? Bueno, el tercer viaje es el viaje de invasión, es el viaje de conquista, es el momento donde se desembarca en Tumbes, lo encuentra saqueado por Atahualpa, comienza la marcha hacia Cajamarca en mayo de 1532, comienzan también a fundar diferentes ciudades, recuerda que la ciudad más antigua, la primera fundada fue San Miguel de Sangarará, también conocido como Piura, San Miguel de Piura, en la actualidad, y bueno, pues luego se da la captura en Cajamarca, ¿no? En noviembre de 1532. Y más adelante, pues, el juicio que se hace a Atahualpa. Bueno, Atahualpa previamente también había mandado matar a Huáscar. Lo que quiero que comprendas es que los incas, los españoles, van a buscar ingresar al Cusco sin levantar sospecha, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que como ellos tenían todavía el efecto sorpresa, porque los españoles aparecen con sus armas, aparecen con caballos que nunca en su vida habían visto los pobladores de la región andina, van a aprovechar este elemento sorpresa porque hubo grupos de la población que pensaban que ellos eran dioses, los viracochas. En realidad, o sea, si hay un autor que te dice que ese fue el principal motivo, es mentira. Te estoy mencionando uno de los tantos motivos porque sabes que en realidad el imperio se encontraba pues en una guerra civil, o sea, estaba inestabilidad, conflictos por doquier, y fue el momento donde las etnias, como te digo, buscan recuperar su autonomía, ¿no? Entonces muchas etnias se van a sumar a los españoles. Pero bueno, eso que te decía de que también se consideraba que los españoles podían ser enviados, ¿no? Para restaurar todo el caos que hay, también había esa creencia. Esto les sirve a los españoles para tener incas títeres, ¿ya? Tener incas títeres, como por ejemplo Toparpa. Entonces, más o menos la idea de Pizarro era yo entro al Cusco con un inca a mi costado, ¿no? Lo reconozco, busco pues en la panaca de Huasca y reconozco a este inca y así, y así voy a tener el apoyo, ¿no? O sea, quiero que comprendas que por ahí viene esa idea de los incas aliados o incas títeres, ¿no? Que primero es Toparpa y cuando asesinan a Toparpa más adelante va a ser Manco Inca, que tenemos que hablar de él en un ratito, ¿no? Solo para que vos nos comprendas. Bueno, ¿qué comienza con esto? La destrucción, pero también la destructuración de lo que fue el Tahuantinsuyo, ¿no? Sabes que por las enfermedades y más adelante por la explotación va a iniciar también un colapso demográfico. Se cree pues que murieron millones también de indígenas
Y obviamente se da un proceso de aculturación y mestizaje, o sea, principalmente imponer la cultura occidental, ¿no? Les decía que si ya existía diferencias entre Pizarro y Almagro, ¿ya? También van a haber competencias por las mejores encomiendas, como decía, ¿no? Las guerras civiles entre los españoles se van a dar allí nomás inmediatamente, eh, o sea, unos años después de ya haber matado pues a Atahualpa, comienzan a pelear por, como te decía, quién tiene las mejores encomiendas, quién tiene tierras más ricas, más tierra y sobre todo quién tiene más indígenas a su disposición. Entonces, las guerras civiles es entre los españoles, ya sabes que guerras civiles entre un mismo sector, ¿no? En este caso, por quién tiene mejores encomiendas. Entonces, lo más importante en esta fase es reconocer las tres etapas y de una manera muy, 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 muy sintética hay que ver sobre todo las motivaciones, ¿no? Las causas, repasamos lo más relevante de los sucesos y sobre todo las consecuencias, ¿no? El impacto que tuvieron estos conflictos entre españoles, estas guerras civiles. Son tres etapas. La primera le hemos colocado Guerra de los Conquistadores, porque repito, las tres tienen mucho en común. Están luchando por quién tiene mejores tierras, quién tiene más indígenas a su cargo, pero acá encontramos tres fases, para que te sea más fácil diferenciarlas. Guerra de los conquistadores. ¿Qué te dice el título? Los conquistadores son los que se enfrentan. ¿Quiénes? Pizarro y Almagro. Puedes también verlo como guerra entre pizarristas y almagristas, ¿ya? Y ya te dije que sobre todo comienza porque hay una discordia, pues porque Pizarro tiene la mayoría de beneficios y para el colmo Almagro pues se va al sur, que era el territorio que le tocaba explorar y que iba a ser eh, su dominio, pues no encuentra nada. Pues en el sur no hay nada más que los araucanos, que para colmo lo atacan, ¿no? Entonces, cuando regresa, es que se va a dar esta lucha principalmente por el Cusco, ¿no? Porque el Cusco era el botín. El Cusco era el botín, efectivamente. Entonces, la guerra de los conquistadores, su principal causa es la posesión del Cusco. Pero ya sabes que también están luchando por quién tiene las mejores encomiendas. Bueno, en cuanto al desarrollo, tenemos a Almagro apresando a los hermanos de Pizarro, luego los hermanos de Pizarro liberándose y atacando a Almagro, asesinando a Almagro también, luego el hijo de Almagro buscando venganza y asesinando a Pizarro, más o menos funciona así, ¿no? Más o menos se va desarrollando así. Tenemos pues la batalla de las Salinas, como les digo, donde Hernando Pizarro es liberado y luego van a vencer a Almagro y lo ejecutan. Luego la batalla de Chupas, ¿no? Donde aquí vemos algo interesante. Vaca de Castro contra Almagro el Mozo. A ver, lo que a mí me resulta interesante es que, ¿qué hace la corona cuando se da cuenta que estos españoles están que se matan entre ellos, ¿no? Bueno, la corona va a enviar a los diferentes comisionados, por ejemplo, ¿no? Eso fue Vaca de Castro. Pero bueno, lo más importante, o las consecuencias sobre todo, de esta fase, es que termina muerto pues Almagro, termina muerto Pizarro. Entonces la consecuencia es que se acabó la hegemonía de los primeros conquistadores. Profe, ¿por qué siguen peleando? Porque luego quedan, por ejemplo, los hermanos de Pizarro, ¿no? Que también van a buscar reclamar este beneficio. La segunda fase es la llamada Guerra de los Encomenderos, y aquí vamos a ver pues a Gonzalo Pizarro como alguno de sus líderes, también Francisco de Carvajal, su mano derecha, que luego ya sabes cómo terminan, está spoiler, ves al costado, la mano derecha cómo terminan, ya sabes que ellos no ganan definitivamente. Pero aquí quiero que te concentres en un año muy importante, 1542. ¿Te acuerdas que te dije qué hace la corona española para solucionar esto? Las leyes nuevas, también conocidas como las nuevas leyes de Indias, 1542. Profe, ¿qué pasa en estas leyes? Se crea el virreinato. Por fin, no sé, si te pones a pensar, todas estas guerras se están dando entre hombres que han sido enviados por la corona española, ¿no? O sea, ellos se pusieron a conquistar en nombre de la corona, pero ahora están luchando por tierras que, si te pones a pensar, son de la corona. Entonces, ¿qué hace la corona española? Nuevas leyes. Sobre todo hace esto para quitarles poder a los españoles y a los encomenderos, y ahí sí les duele, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de las cosas más relevantes de las nuevas leyes tenemos en primer lugar la creación del virreinato. Entonces dicen, ustedes ya no están por su cuenta, voy a enviar, ¿no?, a mi representante en las colonias,
al visorrey, a mi alter ego, ¿no? Al virrey. Se crea el virreinato y mandan a el primer virrey, pues, ¿no? Que es Vasco Núñez de Bel, ya. Esto me está diciendo, pues, que la monarquía busca centralizar el poder, ¿no? Recuperar el poder, ¿no? Que en este caso, pues, los encomenderos están allí luchando entre ellos. Otra cosa que también les duele a los encomenderos es que, según las nuevas leyes de Indias, las encomiendas ya no son perpetuas. Uy, ahí está. Eso es un ataque directo a los encomenderos. Entonces, esto va a llevar, como les digo, el levantamiento de Gonzalo Pizarro con Francisco de Carvajal. Acuérdate que más adelante, pues, van a asesinar al virrey, van a ejecutar la batalla de Añaquito, ¿ya? Entonces luego se va a enviar a Pedro de la Gasca, ¿no? Como conocido también como el pacificador de la Gasca. Se le envía sobre todo para que negocie, ¿no? Y ahí es muy inteligente Pedro de la Gasca porque busca más bien que dejen el apoyo, o sea, que ya no apoyen a Pizarro y compañía, a Gonzalo Pizarro, sino más bien les dice que si ellos reconocen la autoridad del rey, van a recibir, ¿no? Que él va a hacer un reparto, que él va a repartir para que todos tengan encomiendas. Bueno, ya sabes, un negociador, ¿no? Consecuencias de esta fase, ha quedado establecido el virrey. ¿Ya? Ya te imaginas por qué la tercera fase es la guerra de los insatisfechos. Ah, profe, imagino que Pedro de la Gasca, que estuvo negociando, que dijo que iba a repartir, pues no hubo para todos, ¿no? Exacto, no hubo para todos. Algunos recibieron encomiendas, otros recibieron solo, pues, una cantidad de dinero. Entonces, la causa principal de esta guerra de los insatisfechos, el mismo nombre lo dice, fue el reparto de Huaynarima. Entonces, aquí tenemos como líder a Hernández Girón, se revela en el Cusco, viaja a Lima para atacar directamente el poder virreinal. Justo en este tiempo aprovecha Hernández Girón de que estaba justo el cambio entre el segundo y el tercer virrey, ¿no? Todavía no llegaba el tercer virrey. Entonces lo que va a pasar es que la Real Audiencia, acuérdate que la Real Audiencia, cuando no se encuentra el virrey, ellos son los que toman el liderazgo. Entonces la Real Audiencia es la que se va a enfrentar a Hernández Girón. En la batalla de Pucará, es donde van a derrotar a Hernández Girón. Consecuencias, se reafirma el poder de la corona. Los encomenderos ya han perdido todo, muchos han terminado pues ejecutados, y de aquí en adelante solo nos toca hablar de los virreyes. Pero chicos y chicas, mientras ocurría esta lucha de los españoles, también ocurría otra etapa, la llamada resistencia inca. Entonces les decía, ¿se acuerdan? Hace rato les mencioné que los españoles van a utilizar estos incas títeres para no levantar sospechas, para poder ingresar al territorio, para el Cusco sobre todo, ¿no? Primero fue Toparpa, a Toparpa lo van a asesinar los generales de Atahualpa, por eso es que van a tener que buscar otro, y es Manco Inca. Me da un poco de pena la figura de Manco Inca, porque Manco Inca en un principio piensa, él es de la panaca de Huáscar, piensa que los españoles han venido, como les decía, a ordenar todo, ¿no? Este caos de las guerras civiles. Y Manco Inca en un principio siente, bueno, que los españoles están reconociendo su liderazgo, ¿no? Que han venido a reclamar el poder por ellos, a devolvérselos en tocas. Y por eso es que vemos que Manco Inca es aliado de los españoles, ¿no? Pero luego se da cuenta que los españoles solo han venido a saquear, incluso hay episodios terribles de violaciones, de vejaciones, de maltratos contra su esposa. Entonces Manco Inca se da cuenta que más bien él debe ser el que lidere la defensa del Cusco, en todo caso. Bueno, por eso decimos que pasó de aliado a opositor. En este caso, lo que va a hacer Manco Inca es organizar él la ocupación del Cusco. Bueno, va pues a organizarse principalmente para defender en lo que es Sacsayhuamán, por ejemplo. Y por otro lado también va a mandar a Quiso Yupanqui para que haga lo mismo en Lima. ¿Ya? Lamentablemente Lima es difícil de tomar. Manco Inca va a estar muchos meses resistiendo en Sacsayhuamán por un tema de logística y de la gente que está lejos de su familia, sin alimentos, etcétera, etcétera, sin provisiones también, es que, bueno, decide dejar esta ocupación del Cusco y se va hacia las afueras.
lo que es Vilcabamba, ¿no? Y ahí se va a asentar, ¿no? Por eso es que decimos que traslada su rebelión a Vilcabamba y que con él comenzarían los reconocidos como incas de Vilcabamba, ¿no? Lamentablemente, como te decía, esto ocurre al mismo tiempo de la primera fase de la guerra entre los conquistadores. Entonces, justo cuando cuando Almagro, el mozo, ha atacado pues a Pizarro y todo ello, se estaba persiguiendo a los almagristas y justo se esconden unos almagristas en Vilcabamba. Y lamentablemente estos españoles piensan pues que matando a Manco Inca van a lograr el perdón y Manco Inca va a ser asesinado por los almagristas. Los que siguen conocidos como los incas de Vilcabamba son sus hijos, ¿ya? Pero eso sí, cada uno de ellos va a tomar una postura distinta. Mientras Manco Inca fue rebelde, más bien Sairi Tupac decide dejar la rebelión y más bien reconocer al rey de España como el soberano. A raíz de esto va a recibir, ¿no?, su propio pues, territorio, que es la encomienda de Yucay. La encomienda de Yucay es lo que va a recibir. Entonces se somete al virrey y recibe una encomienda. Va a morir envenenado, pues, Sairi Tupac por esto. Luego, más bien, vemos a Tito Cusi Yupanqui, que también se enfrentó con Seritupa en su momento, pero luego va a decidir también buscar reconocimiento de parte de los españoles, por eso firma pues la paz de Acobamba e incluso permite que ingresen los españoles bueno, al territorio para que evangelicen a los indígenas, o sea, deja que ingresen misioneros, ¿ya? Pero creo que muere pues enfermo más adelante también Tito Cusillopanqui. El último de los incas de Vilcabamba que sí regresa a las hostilidades, como se dice, o sea, que sí reinicia la rebelión, es Túpac Amaru I. El problema es el tiempo en el que lo hace Túpac Amaru I. Justo Túpac Amaru I organiza la toma del Cusco en la época en que en el virreinato se encuentra Toledo. Y sabes que Toledo es el gran reorganizador del virreinato, entonces fue muy fácil organizar la defensa del Cusco y vencer a Tupac Amaru I. Entonces, Tupac Amaru I pues, va a ser ejecutado en 1572. Por esa razón es que José Gabriel Condorcán que luego toma el título pues, de Tupac Amaru II. Lamentablemente con el fin de estas rebeliones, ¿ya? Lo que observamos es que definitivamente la élite incaica se encuentra sometida. O sea, la élite incaica va a seguir existiendo durante el virreinato. La élite va a tener pues la chance de poder educarse y ser curacas, ¿no? Caciques, es el término que se utiliza luego. Pero definitivamente quedó sometida. Ya no va a haber nuevos levantamientos. Eso sí, hay una suerte de, podemos decir, resistencia, pero cultural, ¿no?, que es el llamado Taquioncoy. El Taquioncoy, la enfermedad del baile, este, eran pues indígena Juan Chocne, que va pues a organizar como una serie de culto, que lo que busca es el regreso de la adoración a las divinidades eh, incas, podemos decirlo, ¿no? Entonces él va a reunir gente en las huacas y van a ponerse pues a celebrar, a adorar a partir del baile, porque se decía que eran poseídas por los espíritus de las huacas. O sea, eso, si lo vemos culturalmente, es una manera de resistencia, una manera de resistencia del catolicismo, por ejemplo, ¿no? Una manera de buscar otra vez adorar a sus dioses ancestrales, ¿no? Si quieres verlo de esa manera. Y también surge el mito del Incarri, que no es otra cosa que un ejemplo de mesianismo, ¿no? Cuando hablamos de mesianismo es que se espera el que venga un salvador, un mesías, y eso es lo que te dice el Incarri. El Incarri te dice pues que el Inca, que las partes del Inca que están dispersas por todo el territorio va a, o sea, que la cabeza del Inca va a buscar sus partes y que va hacia regenerarse el imperio de los Incas, o sea, el regreso al imperio de los Incas. Dejando de lado esto, ya nos toca hablar, como les decía, del virreinato, de la primera fase, la primera etapa del virreinato. Ojo, porque, a ver, digámoslo una vez. El virreinato dura, pues, desde las nuevas leyes de 1542 hasta 1821, la proclama la independencia, etc, etc. Ya, perfecto. Pero, durante todo el virreinato,
en España, durante todo lo que duró el virreinato aquí en el Perú actual, en España gobernaron dos dinastías. La dinastía de los Habsburgo del siglo XVI al siglo XVII y durante el siglo XVIII y obviamente el XIX, la dinastía de los Borbones, que sigue hasta la actualidad. El rey de España sigue siendo Borbón. ¿Ya? ¿Por qué hago este comentario? Porque lo que vamos a ver en este momento es justo el siglo XVI y XVII. A raíz de que el último de los Habsburgo, Carlos II, conocido como el hechizado, no puede tener descendencia. Googlealo si quieres, míralo y ya sabes por qué fue el hechizado. Un hombre pues enfermo, ¿no? Bastante enfermo, delicado de salud y no, pues, incluso estéril, no pudo tener descendencia. Entonces aquí va a haber un propio conflicto en España que luego va a terminar con el inicio de una nueva dinastía, más bien de origen francés, que fueron los Borbones, ¿no? Y los Borbones van a buscar organizar todo lo que no organizaron los Habsburgo, ¿no? Y ahí en adelante nos toca hablar más bien de la reforma borbónica. En esta primera etapa tenemos que hablar de lo que ocurrió durante los Habsburgo, principalmente. ¿Qué fue el virreinato? Un sistema de gobierno que ya sabes que se estableció por las nuevas leyes en 1542. La idea fue siempre quitarle este poder pues, que los encomenderos tenían y centralizarlo en la corona. ¿Ya? Otra cosa que debes saber es que un grupo de autoridades que está allá en la metrópoli en España y otro grupo de autoridades que están aquí en las colonias. Durante todo lo que duró el virreinato, ningún rey españolcito puso sus piecitos aquí. Ninguno, ¿ya? Por eso, principalmente sus autoridades se encontraban en la metrópoli, le decimos instituciones metropolitanas porque se encontraban en la metrópoli, sea la ciudad centro del poder, ¿ya? España. Y otras son las autoridades, funcionarios que llegan aquí a las colonias. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, ¿quién se encuentra en España? El rey de España, como ya les he ido mencionando. El rey de España es el soberano, gobierna sobre los súbditos, máxima autoridad, emite, no te olvides, las reales cédulas, ¿ya? También ejerce el regio patronato, profe, ¿qué es el regio patronato? El rey puede nombrar cargos eclesiásticos, ese es el rey, ¿ok? La máxima autoridad. Él se encuentra allá, en la metrópoli. ¿Ya? También me preguntaron una vez, profe, ¿qué es metrópoli? Esa es la ciudad que ejerce dominio sobre. Perfecto. ¿Quién más se encuentra allá? El Real y Supremo Consejo de Indias. Ellos son los que administraban las colonias. Ellos elaboraban leyes para las colonias. Estamos hablando, por ejemplo, las leyes de Indias, ¿no? Que luego firmaba el rey. Ellos la elaboraban. No te olvides también que ellos nombran a las autoridades del virreinato, o sea, ellos eligen ¿ya? A las autoridades del virreinato. Ellos también son la máxima instancia judicial. O sea, si tú tienes aquí un juicio en el virreinato, hay niveles. Primero tienes a tu corregidor, luego tienes a tu audiencia, ¿ya? Luego tienes pues a la audiencia de Lima, si quieres venir, ¿no? ¿No le soluciona? Te vas pues ante el Real y Supremo Consejo de Indias, la máxima instancia judicial. También ante el Real y Supremo Consejo de Indias, cuando se acababa el periodo de gobierno de los virreyes, tenían que rendir cuentas en los llamados juicios de residencia. Nos toca ahora hablar del virrey, una de las autoridades del virreinato, la más importante. Fueron 40 virreyes nombrados por el Consejo de Indias, eran representantes del rey, daban pues las ordenanzas, que son disposiciones legales, presidían la Real Audiencia, encabezaban las tropas. ¿Ya? El virrey quizás más relevante es el quinto de ellos, que es Francisco de Toledo, y siempre se lo conoce pues como el gran reorganizador, ¿no? O sea, no es que no hayan existido antes leyes, ¿no? O que no hicieron nada los primeros cuatro virreyes, sino que con las reformas de Toledo ya se organiza, ¿no? O sea, comienza a funcionar en adelante el virreinato. ¿Qué hace Toledo para que funcione? Lo que pasa es que el primer problema que veía Toledo es que los indígenas estaban muy dispersos. Justo hay una pregunta sobre eso. Los indígenas estaban dispersos y no se sabía cuántos había, no se sabía, ¿y por qué? ¿Por qué quiere saber cuántos hay? Porque quiere obviamente organizarlos para trabajar y explotar, ¿no? Ya, suena feo, pero fue así. Entonces, lo primero que hace él es juntar a los indígenas que están dispersos por diferentes partes del territorio. Esto se llamó
las reducciones indígenas. ¿Ya? Cuando ya estaban en las reducciones, bueno, ya se sabe cuántos hay, ya sé, puedo controlarlos, puedo occidentalizarlos. Entonces, ¿cómo los voy a organizar para el trabajo? La mitad. Él establece la mitad o restablece la mitad. Otra cosa también, se va a tasar el tributo en dinero. No es que yo entrego el tributo en trabajo, en productos, no, en dinero. Entonces, el indígena tenía que trabajar para poder recibir dinero para poder pagar el tributo. Eso. ¿Qué más? Bueno, realicen las visitas generales por todo el virreinato. Eso fue lo primero, incluso para poder saber quiénes estaban, dónde estaban, para poder organizarlos. No te olvides también que estos indígenas que están inscritos en su pueblo indígena, en su reducción, se llaman los indios de cédula, porque están inscritos. Profe, y muchos de ellos supongo que no querían pagar tributo, ¿no? Muchos de ellos van a escapar. Muchos de ellos van a escapar y van a buscar, por ejemplo, buscar protección en las haciendas de los jesuitas. Muchos se van a convertir en yanaconas, incluso van a trabajar para los jesuitas, con tal de no estar en este pueblo. ¿Qué más? Bueno, se estableció el Tribunal del Santo Oficio, se destruyó los indios de Vilcabamba, digo, ¿no? Y se publican las llamadas ordenanzas, que son las leyes con las principales reformas toledanas. También se organiza la Universidad de San Marcos, sabes que tu futura universidad es la más antigua, 1551. Ya les había hablado del virrey, que preside la Real Audiencia. Ahora hablemos más bien de la Real Audiencia. ¿Cuál fue la Real Audiencia? El máximo tribunal de justicia en la colonia. ¿Ya? Audiencia, ¿no? Audiencia, ¿no? Viene de audio. Van a escuchar tu exposición para darle una solución. Los que trabajan en esta Real Audiencia son los oidores. ¿Ya? Entonces sabes que básicamente se encargan de administrar justicia para temas civiles, temas penales. Cuando no está el virrey, ellos ejercen la presidencia. ¿Ya? Y las principales audiencias fueron Lima, Charcas y Quito. La audiencia del Cusco aparece luego, post Tupac Amaru. Siempre la rebelión de Tupac Amaru es un antes y un después. ¿Ya? Por ejemplo, para el caso de la audiencia del Cusco que se crea. ¿Ya? El virrey también supervisa a los que se encargan de gobernar a nivel provincial, es decir, los que están a cargo de un corregimiento. El corregidor organizaba la mita, recaudaba el tributo a través del cacique, ¿ya? Y también el corregidor, como no le alcanzaba su sueldo, ¿no? Como algunos de los actuales congresistas, no se alcanzaba su sueldo el corregidor, pobre corregidor, que no le alcanzaba su sueldo, tuvo pues que hacerse un negocio, que era el reparto de mercancías. Ya te imaginas, ¿no? El corregidor compraba productos y luego obligaba, o sea, se los vendía obligado a los indígenas. Algunas cosas eran productos que servían, obviamente 3 veces su precio, otras cosas no servían, eran cosas incluso mercadería dañada de los puertos, pero así, así se hacía su ingreso al corregidor. Y bueno, entonces el corregidor era el que administraba la justicia, como te digo, a nivel provincial. Ahí ya te ibas a la audiencia, etcétera, etcétera. Por eso el corregidor era pues el más odiado. El corregidor preside muchas veces pues el cabildo, ¿no? Porque finalmente, ¿de qué se encarga el cabildo? El cabildo sería como una municipalidad, ¿no? Actualmente, ponlo de esa manera. El cabildo pues estaba el alcalde, estaba pues los alguaciles que mantenían el orden, porque finalmente el cabildo es el que se encarga pues de la administración local. El alcalde, el regidor, los oficiales. Cuando había cabildo ya sabes que también iba ahí el corregidor. Las reducciones, por favor, no te olvides, hay una pregunta justo sobre eso. Fueron estos pueblos de indígenas, donde estaban todos, ¿no? Por eso dice reducción, todos estaban allí, reducidos, todos estaban allí para poder ser censados, para poder mejor organizar los parlamentos y también cobrarles el tributo, ¿ya? ¿Cómo funcionaba la economía en el virreinato? Y esto no te olvides también, es muy importante para cuando puedas comprender la diferencia, sobre todo entre el mercantilismo y cuando hablemos más adelante, pues, del liberalismo propiamente dicho, ¿no? Hablar de la organización económica durante el virreinato es hablar principalmente de
o sea, el principio que regía todo era el mercantilismo. Cuando hablamos de mercantilismo, chicos y chicas, no solo hablamos de la acumulación de los metales preciosos, ¿no? No solo decimos pues que esto va, se relaciona con la minería, sino sobre todo lo importante aquí es el intervencionismo del Estado. España estableció un monopolio. ¿Qué significa? España decidía qué productos, qué cantidades se podían producir, ¿ya? También España establecía puertos exclusivos porque las colonias no podían comerciar con otras naciones. ¿Ya? ¿Ya te imaginas que este monopolio lo único que hizo fue que haya mucho contrabando? Lo único que hizo fue que otras naciones contraten corsarios para atacar las embarcaciones españolas. O sea, ya te imaginas que por ese lado va, ¿no? Entonces, bueno, este monopolio de exclusivismo se organizaba pues a través de la Casa de Contratación de Sevilla. La Casa de Contratación de Sevilla regulaba el comercio de la metrópoli con las colonias, ¿no? Organizaba el sistema de flotas y galeones. Las flotas y galeones son las diferentes embarcaciones que traen y también llevan productos, ¿no? Ya te imaginas que traen pues todos los productos manufacturados y se llevan muchas materias primas. El comercio externo fue muy importante y sobre todo se sustentaba en el impuesto del almojarifazgo, que es el impuesto de aduana. Como ves en este mapita, ya que está el sistema de galeones, por ejemplo, llegando a diferentes territorios como Cartagena de Indias, Panamá, La Habana, bueno, ya, digamos que ya trajeron productos en La Habana, ahí en Portobelo, ¿no? Portobelo, que es La Habana, no, en Portobelo, mejor que es Panamá. ¿Cómo se traen esos productos al Perú? ¿No? Bueno, ahí ya no tiene nada que ver la Casa de Contratación de Sevilla. Ahí tiene que ver el Tribunal del Consulado. El Tribunal del Consulado es el que regula el tráfico dentro del virreinato. Así que estos comerciantes del Tribunal del Consulado son los que se encargan de ir, por ejemplo, a Portobelo y traer los productos. Otra cosa que también quiero que veas, fíjate las rutas. De Portobelo, Panamá, lo traen directamente al puerto del Callao. Y luego también se llega a Valparaíso, pero el puerto del Callao es la primera ruta. Esto es importante porque el puerto del Callao va a ser el privilegiado, el puerto, ¿no? Luego más adelante Valparaíso. Ya te imaginas que si más adelante, que es lo que van a hacer los Borbones, se abren más puertos y sobre todo se van a abrir puertos en el Atlántico, ya no en el Pacífico. Esto va a hacer que más bien el Callao hacia abajo. Entonces, es importante esto, ¿ya? En este caso, el Tribunal del Consulado cobraba la alcabala, ¿no? Que la alcabala es pues tu IGB colonial para todo la compriventa. No olvidar que el Tribunal del Consulado organizaba la Armada del Sur para salvaguardar, ¿no? Para defender del ataque de piratas y corsarios. Creo que hubo una animación de hace tiempo que se llama Piratas en el Callao, porque hubo, pues, ¿no? Hubo algunas evidencias de desembarcos e intentos, ¿no? De ataque, repito, por la importancia que tenía, sobre todo, el virreinato del Perú, que es una moneda acuñada en la época de la monarquía española. No solo hablemos del comercio, también tenemos que ver otras actividades. La minería, como está vinculada pues con el mercantilismo, fue la actividad más importante. No podemos dejar de lado pues toda la producción de plata de Potosí y no olvidar que la plata era extraída así como se extraía el mercurio, conocido como azogue en ese tiempo, de Huancavelica. ¿Por qué? Porque la plata era refinada con mercurio. ¿Ya? Por eso los dos, la producción de ambos, la extracción de ambas minas iba de la mano, ¿no? Era complementaria. ¿Quiénes trabajaban en las minas? Los indígenas, los indígenas, ¿ya? Los indígenas por la mitad minera, ¿ya? O bueno, la mitad faltriquera también. En este caso, el impuesto que va de la mano con la minería es el quinto real, por el cual anualmente tenía que pues, pagarse a favor de la corona el 20% de toda la producción minera, ¿no? Acá tenemos abajo una acuarela de Potosí, pues el Cerro de Potosí, la principal mina de plata del virreinato, ¿no? Surge pues la Villa Imperial de Potosí, con más de 170.000 habitantes. Y también hay otra cosa, ¿no? Como siempre había movimiento
entre lo que es, por ejemplo, el Cusco, ¿no? y Potosí. Aquí se va a dar la ruta de la Plata, ¿no? Lo que conectaba Cusco y Potosí, y ves ahí el dibujito de arriba, el grabado de arriba. Los que se encargaban del comercio en esta ruta fueron los arrieros. Los arrieros son los que tienen mulas, como ves allí, para llevar carga, para llevar mercancías. ¿Ya? Es como que actualmente tengas trailers, ¿no? Obvio, no voy a hacer la comparación, pero me refiero por la actividad que se dedica, ¿no? De llevar mercancía. No te olvides también que José Gabriel Condorcanqui se dedicaba al arrieraje, era arriero. Por eso es que se va a ver afectado cuando se corta esta ruta, cuando se cree otro virreinato. Además de la minería, además de la agricultura que también se desarrolló en las haciendas y las estancias, la ganadería, por ejemplo, donde trabajaban los yanaconas y más adelante los esclavos que llegaron, los esclavos africanos me refiero, también se desarrolló la industria textil, por ejemplo, ¿no? En los obrajes y los chorrillos. La sociedad, la sociedad del virreinato fue una sociedad, pues, tripartita, ¿no? Donde existían las llamadas repúblicas. Las repúblicas eran como cuerpos separados que tenían sus propias leyes, ¿no? Que a pesar de estar separados, sabes que igual, convivían, ¿no? Igual coexistían, ¿no? E incluso igual se relacionaron también sexualmente, por eso es que aparecieron luego las castas, ¿ya? Esta sociedad tripartita, que fueron los españoles, los indígenas, pues y los esclavos, por otro lado, definitivamente están pues divididos por tema de raza, linaje y ocupación. O sea, a donde tú pertenecías, te ibas a dedicar a eso principalmente. Entonces, por un lado tenemos a la República Españoles, donde incluso dentro de los españoles hay diferencias, ¿no? Porque una cosa es ser un chapetón que nació en Europa y otra cosa es haber nacido aquí en América, así seas de padres españoles, ¿no? O sea, hay una diferencia entre peninsulares y criollos. Luego, por otro lado, tenemos la República de Indígenas, que en este caso, pues también hay diferencias. Tenemos a la nobleza indígena, que son los que van a ser los caciques, y los indígenas del común, que son los indios de cédula que están inscritos pues en las reducciones, o también los forasteros cuando escapan de estas reducciones, ¿no? Las castas surgen, como les digo, de este encuentro, ¿no? Son las combinaciones de los grupos raciales y viven pues con el estigma de ser ilegítimos. Finalmente estarían los esclavos, que son los, bueno, de ascendencia africana, que fueron traídos para trabajar pues, en las haciendas de la costa, pero también trabajaron aquí en la ciudad como sirvientes domésticos, vendedores ambulantes, como también muchos de ellos escaparon de donde trabajaban y se fueron a refugiar a los palenques, ¿no? Y muchos se dedicaban pues a ser ladrones de caminos, a ser bandoleros. La educación en la colonia, justo por cómo es la sociedad, es una educación solo para la élite. Ya, o sea, ya te imaginas, españoles, criollos y la nobleza indígena, que van a ser los caciques, ¿no? Los curacas. Fue una educación, pues, memorista, una educación segregacionista, obviamente, porque solo para la élite, una educación patriarcal, porque ya sabes que la mujer no podía estudiar, la mujer estudiaba en su casa y tenía como ejemplo a la Virgen María. Fin, ahí se acabó, ¿no? Este, y también la educación colonial está muy influenciada pues, por la religión, las órdenes religiosas son las que se encargan, la escolástica es la que reina principalmente, aunque los jesuitas, su educación era un poco distinta, la educación jesuita era un poco distinta, por eso también la educación jesuita, los jesuitas luego van a ser también considerados enemigos y van a ser expulsados por los Borbones. Otra cosa, otra característica de tener la educación colonial es que no había niveles claros. O sea, tú ahora sabes lo que es inicial, primaria y secundaria, no sé, pues educación técnica o institutos y universidad. Pero en ese tiempo no era muy claro, ¿no? Lo que sí se sabe es que hay una educación formal y una educación no formal que, como te digo, es la que puedes recibir en tu casa, recibir en alguna parroquia o incluso aprender un oficio, por ejemplo. Entonces, en el tipo de enseñanza formalizada, tenemos sí, al menos ahí algo se puede entender, las primeras letras, que es la iniciación, ¿no? Escritura y lectura, los estudios menores, que es como la base, para luego llevar los estudios superiores, que son estudios principalmente en jurisprudencia, teología, tenías tu grado de bachiller y licenciado, luego también puedes llevar pues el estudio en las universidades, que ya sabes, no te olvides de tu universidad, otra universidad fundada en 1551, ¿no? También hay estos colegios mayores
que era pues complementos a lo que se podía llevar en la universidad, ¿no? Y tienes el Colegio de San Felipe, de San Pablo y San Martín, ¿no? Bueno, la iglesia, hay un sector que es el clero secular, que son los que, por ejemplo, conviven con la población y administran los sacramentos, pero también está el clero regular o de claustro, ¿no? Los que son monjes, están encerrados, por ejemplo, muchas veces toman sus votos monásticos. Las principales órdenes religiosas que llegaron aquí fueron los dominicos, los franciscanos, los agustinos, que ya sabes que tienen su origen medieval, pero no te olvides de los jesuitas, que son de la edad moderna. Y los jesuitas son muy relevantes porque no solo se dedicaron a la educación, también organizaron misiones en la Amazonía y también tuvieron las mejores, las más productivas y mejor administradas haciendas durante el virreinato. Bueno, los dominicos fueron los primeros en llegar y fueron los que se relacionaron con la Inquisición, ¿no? La Inquisición aquí en realidad, puedes ir al museo, no hay mucho que ver, la Inquisición aquí no tuvo tanto que hacer quizás como en Europa, porque la Inquisición, por ejemplo, no afectaba a los indígenas eran vistos como niños pequeños, ¿ya? Como menores de edad. La Inquisición aquí principalmente buscó pues a los judeoconversos sobre todo, ¿no? A los conversos, a los que se decían católicos, pero se presumía, ¿no? O sospechaba que todavía tenían sus prácticas judaizantes. Y ahí estaba. Cuando alguien se arrepentía, lo veías ahí pagando su penitencia con esta ropa de San Benito paseando por la plaza, ¿no? Bueno, el arte colonial también lo vemos súper rápido. Tenemos la pintura, lo puedes, o sea, el arte lo ves principalmente en las iglesias, ¿no? Creo que en la iglesia puedes encontrar pintura, escultura, la misma arquitectura, diferentes estructuras también, la talla en madera, ¿ya? Definitivamente es evidente la influencia europea, pero también encontramos que en el caso de la pintura una escuela propia, ¿no? Que es la escuela cusqueña, donde destaca Diego Quispetti. Entonces ahí ves diferentes ejemplos de escultura, ahí tienes pues la Basílica de Nuestra Señora de la Merced, que hasta la actualidad creo que se ve así, ¿no? Que son de estilo eh, barroco. Ok, pasemos ahora sí a la otra fase, que es la de las reformas borbónicas. O sea, ir un poquito más rápido acá. Ya les decía que hay como un antes y un después, ¿no? Porque todo lo que hemos visto hasta ahora es Habsburgo, época de los Austrias, pero ahora nos toca hablar de los Borbones. A ver, rapidito, de manera sintética, ¿qué encuentran los Borbones cuando llegan a España? Encuentran España atrasada, encuentran España, o sea, siglo XVIII, España nada que ver si lo comparamos con Inglaterra, con Francia propiamente dicho. Entonces, los Borbones se van a tener como objetivo modernizar, ¿no? O sea, si quieres ver cuál fue la palabra clave, porque las formas borbónicas no solo tienen que ver con las colonias, comienza en España, ¿ya? La España atrasada que había dejado Carlos II. Entonces, ya, las reformas borbónicas son medidas impulsadas por los Borbones, que son una nueva dinastía, que reciben España de los Austrias y se dan cuenta porque aquí hay muchas cosas que hacer, ¿no? No solo en España, también en las Américas, ¿ya? En las colonias. Entonces, la palabra clave en España es modernizar, porque era una España atrasada en crisis. Y la palabra clave en América, ¿cuál era? Recuperar. ¿Qué cosa? El poder. ¿Qué, profe? ¿Cómo lo habían perdido? Los criollos. Los criollos, por ejemplo, el Tribunal de Consulado tenían bastante riqueza. ¿No te imaginas que también muchos se saltaban todos los impuestos este, que se habían colocado? Así que había mucha evasión de impuestos, ¿ya? Los problemas que ven los Borbones en América son principalmente muchos criollos en los puestos, mucho impuesto evadido también. Y otra cosa, un gran territorio que no puede administrarse correctamente. Así que comencemos por eso, la reforma política. La reforma política, lo que ven de más importancia en los Borbones es muy grande, el virreinato del Perú. Hay que crear nuevos virreinatos y es lo que se hace, ¿ya? Se crea el virreinato de Nueva Granada, el virreinato del Río de la Plata y las capitanías generales de Chile y Venezuela. El caso de las capitanías generales son principalmente pues para defender el territorio, ¿no? Ya sea de ataque por mar o ya sea de rebeliones de etnias conflictivas, pero concentrémonos en estos dos nuevos virreinatos que se van a crear, ¿no? Si te das cuenta, al crear el virreinato del Río de la Plata, lo que pasa, que es lo que está pues
colorcito verde, lo que va a pasar es que se corta esa ruta comercial muy rica del Cusco y Potosí. Entonces, esto va a afectar a la gente que se dedica al comercio, como José Gabriel Condorcanqui, por ejemplo. Pero la idea era recortar el territorio para una mejor administración, ¿no? Otra cosa que van a hacer es chau, criollos, fuera criollos de los cargos públicos. Así que ya te imaginas que los criollos por ahí no les gusta mucho lo que hacen los Borbones. Otra cosa también que observan es que los corregidores hacen lo que quieren. Los corregidores tienen dos, tres sueldos, hacen la doble contabilidad para cobrar de más tributo. Entonces, chau, corregidores, se van a unir muchos corregimientos y se van a establecer las intendencias, que era una manera, era una institución administrativa que existía en Francia y también por eso lo impulsaron en las colonias. Ojo, hay algunas reformas borbónicas que se dan en el siglo XVIII, pero hay algunas que están netamente ligadas con Tupac Amaru, y es el caso de la creación de la audiencia del Cusco. ¿Ya? Se crea la audiencia del Cusco luego de la rebelión de Tupac Amaru, pero también es considerada una reforma borbónica en lo político, porque se da definitivamente en el siglo XVIII. Ya, bueno, ahí tienes el mapita a la mano derecha de los virreinatos nuevos y abajito, la mano izquierda, de las intendencias. ¿Ya? Y en la mano izquierda también tienes a Carlos III, que es pues un ejemplo, ¿no? De los déspotas ilustrados, pero lo conocemos aquí por ser el que impulsa las reformas en las colonias, en los virreinatos. También hubo reformas económicas, ¿ya? Y aquí sí vamos a ir también un poquito rapidito. ¿Qué cambian los Borbones en comparación a lo que habían hecho los Austrias, ¿no? Lo que te decía, se dan cuenta que porque solo había el Callao se vuelve un puerto muy privilegiado y la élite de comerciantes tiene mucho poder en el Callao, así que hay que quitarle ese privilegio al Callao. ¿Qué voy a hacer? Voy a crear nuevos puertos. Cuando vemos, por ejemplo, el decreto de libre comercio, no piensas en el liberalismo económico que hemos hablado, ¿no? Para ellos es un libre comercio en el sentido de que buscan incentivar que haya más puertos para quitarle la corona que tiene el Callao y también porque su idea es que incentivan más el comercio en diferentes puertos. O sea, dicen, hay pocos puertos, mejor más, para que haya más competencia, como se dice. Entonces se van a crear puertos tanto en España como en las colonias, ¿no? Más adelante también se va a eliminar la Casa de Contratación de Sevilla y con eso se elimina el sistema de flotas y galeones, ¿no? Tenemos el navío de registro y el navío de permiso, que sobre todo me concentro en ese navío de permiso porque si te das cuenta, o sea, se da permiso, eso es lo que significa, en uno te registras y en el otro además, ¿no? Se pide el permiso a, al puerto para poder ir por la ruta del Cabo de Hornos, que es la ruta del Atlántico. Acá más bien, si te das cuenta, mira qué puertos están privilegiados en la ruta del Atlántico. Buenos Aires, Concepción, Valparaíso, al final el Callao, ¿no? Por eso es que es muy importante esta élite que se va a formar en Buenos Aires, porque esa élite desde el principio la tiene bien clara. Ellos quieren la independencia. Entonces que van a organizar la corriente libertadora del sur para atacar al centro del poder que es el virreinato del Perú. En cuanto a la producción, se busca también estimular la minería, explorando y explotando nuevas minas como Cerro de Pasco, Hualgayoc, Huarochirí. Se disminuye el quinto real al décimo real y se crea el Tribunal de Minería. Como muchos se evaden los impuestos, se van a crear aduanas internas a lo largo del territorio. Hay como una suerte de peajes donde se va a cobrar impuesto. También la alcabala va del 2 al 4 hasta el 6%. Y esto definitivamente, repito, a gente que se dedica al comercio no le va a gustar para nada. ¿Ya? Profe, no entiendo, ¿se legaliza el reparto de mercancías? Sí han votado a los corregidores. Lo que pasa es que los borbones se dan cuenta que los corregidores con su reparto de mercancías han hecho una demanda interna, han hecho como un mercado interno, por eso lo legalizan. Pero ojo, luego de la rebelión de Tupac Amaru, chao, se suprimen los repartos de mercancías. También se crean los estancos, y esta es una palabra que ustedes deben recordar de ahora en adelante, porque un estanco es un monopolio estatal. Se eligen algunos productos
y el Estado va a designar dónde se vende, cuánto se vende, a qué precio, ¿no? A qué precio se vende. Bueno, en cuanto al eclesiástico y lo educativo, es principalmente la expulsión de los jesuitas, ¿ya? Por la pragmática sanción. Chao jesuitas de todos los territorios españoles, y ya te imaginas, todos los bienes de los jesuitas los rematan, luego de que se crea el Tribunal de Temporalidades, y los este, colegios que estaban bajo administración jesuita se van a fusionar en el Real Convictorio de San Carlos. Consecuencias, por lo que vemos, mayor competencia comercial, el Callao hacia abajo, rebeliones, descontento popular, porque hay una gran presión sobre la población, lo cual nos lleva a que el siglo XVIII, además del siglo de las reformas borbónicas, fue el siglo de más de 100 rebeliones antifiscales, anticoloniales. Nosotros nos concentramos principalmente en dos. ¿Por qué razón? Porque la de Juan Santos Atahualpa duró bastante, duró pues una década prácticamente, y porque también esta es una rebelión pues desde la primera mitad del siglo XVIII, ¿ya? Que tiene incluso antecedentes, ¿no? En las rebeliones de los hermanos Torote, que eran caciques ayánicas. Pero lo interesante de esta rebelión de Juan Santos Atahualpa, que nace a partir de este abuso por la mitad de la sal y las epidemias que habían matado a mucha población aborigen este, de la Amazonía por las misiones franciscanas, es que logra una alianza, ¿no? Entre todas las tribus amazónicas, algo que pocas veces se ha visto. Y también es que la estrategia que utilizan es la guerra de guerrilla, lo cual le permite un ataque, replegarse rápidamente y que dure tanto esta rebelión, ¿no? Y es difícil poder saber en dónde están y terminar con ella rápidamente. O sea, conoce mejor el terreno de la Amazonía. Lamentablemente, Juan Santos Atahualpa se pierde en lo místico, desaparece luego de 10 años, ¿no? O sea, la rebelión, pues, nunca fue develada y tampoco continuó, ¿no? Luego tenemos la llamada Gran Rebelión, que es la de Tupac Amaru II, lo voy a decir de una manera muy resumida, ya sabes que fue arriero, y luego de que se crea el Virreinato del Río de la Plata, se ve afectado, y no hay nada de malo en eso, ¿ya? Es una persona que ve afectado su negocio, es verdad, pero también es alguien que era cacique y veía de primera mano cómo actuaba el corregidor, ¿no? El reparto de mercancías, el aumento de los impuestos, la explotación por la mitad. Entonces, aquí, por favor, que quede bien en claro que Tupac Amaru tenía diferentes motivaciones para rebelarse, personales, pero también vinculadas con la explotación indígena. Pero eso sí, que te quede bien claro que su discurso, su propuesta no es separatista. Él critica a las autoridades coloniales, pero no critica al rey, ¿ya? Ojo con eso. Por eso decimos que su discurso, su retórica es reformista y antiimpuestos, antifiscal, pero no separatista, ¿ya? Muy interesante la influencia que tiene este levantamiento, ¿ya? Comienza en el Cusco, se expande por la Sierra Sur, incluso llega pues hasta el Alto Perú, donde va a haber otro liderazgo que es el de Tupac Katari, por ejemplo. Pero lamentablemente, y esto lo sabemos por las cartas de Micaela Bastidas, Tupac Amaru se tarda mucho en tomar el Cusco, ¿no? Comienza por diferentes localidades, se tarda mucho, también hay mucha intriga dentro, en el sentido de que hay hombres que son fieles a Tupac Amaru, hay algunos caciques que también lo apoyan, pero también hay otros que no, como por ejemplo Mateo Pumacahua, no lo atacan, más bien lo atacan, va a estar aliado con los españoles en este caso, ¿no? Entonces, lamentablemente, Tupac Amaru va a ser derrotado, va a ser ejecutado, ya sabes, también de esa manera bastante tradicional, disculpa, épica, que conocemos, poco tradicional más bien. Y de Tupac Amaru hablaremos más adelante, cuando sea revalorado, como ves en esta ilustración, por el gobierno de Juan Velasco Alvarado, ¿no? Bueno, esa es la fase del Cusco, la fase quechua. Se busca, digo, Cristóbal Tupac Amaru, sobrino de Tupac Amaru, busca seguir con la rebelión uniéndose al liderazgo de Tupac Katari. Esta sería la fase Aymara o la fase del Alto Perú. Pero Tupac Katari, desde un principio sí, o sea, es muy distinto, ¿no? Lo que busca Tupac Katari sí, incluso habían asesinado a eh, algunos curas, o sea, era un poquito más violenta, ¿cómo decirlo de esa manera? Un poquito a diferencia, ¿no? Quizás la que seguía luego de Tupac Amaru. Entonces siempre hay diferencias, ¿ya? Diferencias hacia dónde ir con esta rebelión, con la segunda fase, ¿no? Y lamentablemente nunca se consolidó una alianza, más bien Tupac Katari iba a ser pues traicionado, ¿no? Y más bien, digo, Cristóbal
busca salvarse firmando la paz de Sicuani, pero igual va a ser ejecutado, y también más adelante Tupac Amaru. Entonces, bueno, les decía que hay un antes y un después luego de la rebelión de Tupac Amaru, y por ejemplo es que se crea la audiencia del Cusco, se suprime el reparto de mercancías y también se van a establecer las intendencias luego de abolir los corregimientos. Esto lo vimos la clase pasada, creo un poquito, lo menciono otra vez de manera muy resumida. España había entrado en crisis, el Imperio Español, ¿no? ¿Por qué? Por la invasión napoleónica, ¿no? Napoleón invade España, y cuando Napoleón invade España en 1808, en España comenzó la guerra de la independencia española, ¿no? Porque no reconocieron al hermano de Napoleón que lo impuso como José Bonaparte, ¿no? Ya sabes que Napoleón siempre coloca a alguien de su familia, apoya el desarrollo de constituciones, aunque nadie quiere reconocer la constitución de Napoleón, pero no se han dado cuenta que algo ha hecho Napoleón, ¿no? Como Napoleón tomó prisionero a Fernando VII, rey de España, luego de que su padre Carlos IV abdicara el trono, y lo que ha hecho es que se organice la población para poder expulsar a Napoleón, bueno, a los franceses. Y no se han dado cuenta lo que ha pasado, ¿no? O sea, ellos se organizan porque su pobre rey ha sido tomado prisionero. Los españoles se organizan para sacarlos a los franceses, pero no se dan cuenta que al organizarse están aprendiendo a ser autónomos. Así se organizan a nombre del rey. Estoy hablando de lo que ocurre en 1810, la convocatoria de las Cortes de Cádiz. Las Cortes fueron un parlamento, ¿ya? Repito, se organizan a nombre del rey para poder expulsar a los franceses, pero aquí ya comienzan a discutir, ¿no? Incluso invitan a representantes de las colonias. Y en las Cortes de Cádiz están ya conversando sobre la igualdad entre españoles, abolir el tributo, abolir la mita. Los años siguen pasando, las Cortes van a redactar una constitución, que es la Constitución de Cádiz de 1812, donde decidieron que la forma de gobierno es una monarquía constitucional. O sea, sigue reconociendo al rey, pero ojo, ¿no? Por otro lado van a estar las Cortes, por ejemplo, como poder legislativo. La nación se reconoce que ya no es patrimonio de una persona, de una dinastía. Se busca la libertad de imprenta, que se elimine la Inquisición, la división de poderes. Ojo, esto definitivamente ya hace eco aquí en el Perú. En realidad, en los virreinatos, ¿no? Se van a organizar al mismo estilo de las Cortes de Cádiz, juntas aquí en Hispanoamérica, ¿ya? Lamentablemente, como les decía, fue muy difícil porque aparecen juntas pues en La Paz, en Quito, la de Buenos Aires, la que ya tenía decidido que quería la independencia, ¿ya? Pero ya te imaginas en dónde no hubo juntas, ¿no? En Lima. En Lima no hubo juntas porque recuerda que aquí es el centro del virreinato, el centro del poder colonial. Y el virrey Abascal los va a perseguir más bien las otras juntas, ¿ya? Pero aquí ya nos está mostrando algo, ¿no? Que hay iniciativa, ¿ya? Y esto nos lleva a la última parte de la clase de hoy. Antes de hablar, bueno, o hablando de los orígenes del movimiento, pues del proceso emancipatorio en el Perú, tenemos la influencia de las Cortes de Cádiz, tenemos las juntas también en Hispanoamérica, pero también tenemos la colaboración de precursores y próceres, es decir, personas que con sus ideas, ¿ya? Con sus escritos, colaboraron a la independencia, y también personas que con sus actos colaboraron a la independencia. Cuando hablamos de los ideólogos o los precursores, son los que, mediante sus escritos, van a colaborar con el proceso de independencia, pero ojo, incluso dentro de estos ideólogos hay diferencias. Hay personas que, bueno, solo buscan que mejore el virreinato, ¿no? Que son los llamados reformistas, como por ejemplo Toribio Rodríguez de Mendoza, perdón. O sea, José Baquijano y Carrillo. O sea, lo que ellos buscan es corregir lo que no funciona bien en el régimen colonial, ¿no? O sea, bueno, ¿sabes qué no funciona bien? Que hayan votado a los criollos, pues. Que permitan que los criollos participen en los cargos, que haya libertad de imprenta, cosas puntuales, ¿no? Por eso son reformistas. Pero hay otros, como Pablo Vizcarra de Guzmán, super mega H conocido, que la tienen clara, ¿no? La propuesta es romper con la metrópoli. Es la única manera, rompiendo los vínculos con la corona, de que se pueda desarrollar, en este caso, la nación, ¿no? Que se quiere ver de esa manera. Por eso plantean como única solución la independencia del Perú. Pero no nos quedemos solo en los ideólogos. También hubo personas que actuaron. Son los llamados levantamientos separatistas en el Perú, ¿ya? Y en este caso, el lugar importante sobre todo es Tacna. Tú lo tienes más desarrollado en la separata,
concéntrate sobre todo en Tacna. Primer grito de Tacna, Francisco de Sela en 1811, y luego el segundo grito de Tacna, que es Palladelli, en 1813. ¿Por qué en Tacna? Porque a Tacna llegaban las noticias de que la Junta de Buenos Aires ya había organizado incluso un pequeño ejército para comenzar a luchar por independencia, ¿no? Por ejemplo, en el primer grito de Tacna, se busca, pues, se espera que lleguen las tropas estas argentinas de Castelli, que lamentablemente, pues, por la ruta que hacen, la ruta del Alto Perú, son rápidamente reducidas, ¿no? Rápidamente atacadas. Lo mismo pasa en Tacna, ¿no? Llegan algunas tropas argentinas, pero rápidamente las vencen, ¿no? Más adelante San Martín diría que esa no es la ruta ideal, que más bien se debe ir por mar, ¿no? También tenemos otras rebeliones como la de Huánuco, ¿ya? Este, y la de Cusco. La de Cusco también es súper interesante. Bueno, en el caso de Huánuco, pues van a haber diferentes etnias también unidas, ¿no? O también, por ejemplo, van a aparecer eh, esta idea de desconocer a las autoridades locales y más bien buscar sus propios representantes. Eso es interesante, ¿ya? Es interesante, o sea, que se proclamen comités autónomos de gobierno, por ejemplo. Entonces también tenemos, por un lado, la de Huánuco, ¿ya? Y por otro lado tenemos la de Cusco, ¿no? Donde vemos a un Mateo Pumacahua ya anciano, que más bien ahora sí está de acuerdo, pues, como les digo, con buscar estos comités autónomos. Tenemos a Mateo Pumacahua, acuérdate que Mariano Melgar también se suma, que lamentablemente luego también es fusilado, los hermanos Angulo, ¿no? Definitivamente. Y aquí vemos, por ejemplo, que fue una junta que hubo en el Cusco que organizó un levantamiento armado, ¿no? Entonces, como les decía, y aquí para terminar, la independencia fue un proceso conseguido, concebido, concedido, así de complejo, ¿verdad? No es muy sencillo decir, ah, ya, pues Bolívar y San Martín, fin, por intereses de terceros. Existieron, es verdad, pero también aquí hubo personas que ya habían tomado esa postura, ¿ya? Otros que también querían que siga el virreinato, tampoco podemos negar que hubo esas posturas, definitivamente. Entonces, bueno, eso es lo que hemos trabajado el día de hoy. Ya la próxima ya nos tocará hablar de San Martín, Bolívar y las primeras décadas de nuestro. Listo. Eso es lo que hemos trabajado entonces el día de hoy. Disculpe. Aquí estamos entonces. Ya. Listo, vamos entonces ahora rápidamente, porque ya me pasé 2 minutos, a pasarte las alternativas, ¿ya? Vamos a pasar rápidamente las alternativas. Como siempre trato al menos de explicarles, de acuerdo a lo que están las preguntas también, ¿ya? Igual tienes en extenso ahí en tu separado. Bueno, la uno, vamos ahora con la letra A, ¿ya? Tiene que ver con el Tahuantinsuyo. La 2, y la 2 es la letra C, entonces la letra C tiene que ver pues con los incas de Vilcabamba. La 3, algunos dicen, ay, profe, pues súper larga, ¿por qué? Pero no, fíjate, lo interesante es que te da un contexto, ¿ya? De cómo estaban dispersos todo, pero luego te pregunta que principalmente, pues, ¿qué fue? ¿No? O sea, ¿qué fue una reducción? Incluso puedes ayudarte de este fragmento para definir qué fue una reducción. A ver, la 3D, ya, la 4 es C, ¿no? La 4 definitivamente es C. Te pregunta de qué se encargaba el Tribunal del Consulado, ¿no? Acuérdate que Casa de Contratación de Sevilla es allá, Metrópoli, y aquí el Tribunal del Consulado. La 4, la letra C. Y la 5, súper sencilla. Podría venirte quizás así alguna vez en el examen, ¿no? Para que identifiques las diferentes reformas borbónicas que se dieron en el ámbito político, fiscal, educativo, etcétera, etcétera. La 5 es la letra. Listo, chicos, no les quito más tiempo. Siempre es un gusto tenerlos tan temprano. Ya nos vemos en una próxima semana, ya, que ya poco, ¿saben? Que es cortito este ciclo. Nos vemos, que tengan una excelente semana y nada, pues que tengan un buen fin de semana, ¿no? Ni siquiera sé que estamos día viernes. Cuídense mucho. Chao, Franco, Daniel, Leslie, a todos y todas los que estuvieron el día de hoy, ya. Cuídense mucho. Chao, chao.